Bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. Soy Ramón de Cangas, dietista, nutricionista y doctor en biología funcional y molecular, y actualmente estoy haciendo mi segundo doctorado en ciencia de los alimentos. Y hoy voy a hablaros de un tema pues bastante controvertido, que es sobre la paleodieta, y quiero debatir sobre ella. Quiero decir que es un patrón dietético que cada vez está más de moda, y sobre todo en ciertos ámbitos del deporte, como por ejemplo el CrossFit, aunque se ha extendido al conjunto de la población. Y os voy a dar, como siempre hago con todos estos temas, mi opinión. Quiero decir de antemano que yo no soy paleo, es decir, no soy pro paleodieta, pero aunque esto sea así, reconozco que es un patrón saludable y no quiere decir que nunca haya utilizado esta herramienta dietética. Aunque soy en general más partidario de otras herramientas, hay personas concretas que se pueden ver beneficiadas y no puedo decir que nunca la he utilizado. Es una herramienta que se puede valorar, aunque en principio no es la que más me gusta por sus restricciones. De todas formas, quiero decir que viendo la gran diversidad y variedad de opiniones que hay sobre la paleodieta, no es fácil saber exactamente qué es paleodieta, sobre todo para gente que lo lee en las redes sociales y quiere pues, conocer un poco qué es la paleodieta. Pero lo que sí puedo decir, aunque ya digo que yo no soy pro paleo, reconozco que es un patrón dietético saludable. No podemos negarlo. Y realmente, en general, si hiciéramos una media de libros, opiniones de expertos en el tema, grupo de redes sociales, estudios publicados, pues podemos decir que es un patrón dietético que se basa en frutas, verduras, carnes, pescados, incluye también incluso algunos tubérculos y limita o minimiza, prácticamente elimina los ultraprocesados y también pues limita mucho otros productos procesados. También no forman parte de este patrón los cereales refinados, aunque en algunos casos cereales como quinoa, algunas acciones como trigo sarraceno a veces se incluyen, y también deja fuera las legumbres y los lácteos, aunque a veces se aceptan algunos lácteos fermentados, dependiendo de los autores. Lo que sí es verdad es que no es una dieta con un patrón determinado de macronutrientes, es decir, no tiene un reparto específico de macronutrientes. Tiene más que con macronutrientes, al igual que ocurre con otros patrones, tiene más que ver con el tipo de alimentos, que aquí lo que se incluyen son alimentos frescos y de calidad y pues se minimizan los productos procesados. Realmente es verdad que si vemos un poco las redes sociales, pues no hay, es difícil llegar a un consenso, sería difícil hacer una única paleodieta como un patrón dietético bien determinado, pero bueno, eso por un lado, pero por otro lado sí es verdad que hay cosas en común, pero también no podemos negar que entre los partidarios de esta paleo hay pues fuertes discrepancias entre unos y otros. También es cierto que eso es algo que pasa con otros patrones dietéticos. Pero bueno, vuelvo a repetir que más que en nutrientes, sobre todo, pues se centra en unos determinados grupos de alimentos. Incluso entre los autores, pues vemos como hay algunos que hablan de no tomar legumbres, incluso hay autores que limitaban los huevos, o eliminaban los huevos, lácteos, cereales, incluso hasta los cereales integrales dejaban fuera, y hay otros autores que pues tienen otras, o nos presentan otras opciones que difieren en algunas cosas. En cualquier caso, en común, y si vemos un poco, lo que ocurre es que en general siempre se eliminan al máximo los alimentos ultraprocesados y eso es algo positivo. Si vemos un poco lo que se plantea a nivel científico y vemos que efectivamente hay grupos universitarios que trabajan en el tema y que publican sobre el tema, hay artículos científicos publicados por ellos, vemos cómo, de nuevo, pues consideran que no tiene nada que ver con macronutrientes, porque de hecho hay pues o puede ser una dieta paleo en la que hay hidratos de carbono, porque hay poblaciones que así lo hacían, o bien puede ser más rica en proteínas, porque hay poblaciones que así lo hacían. Tiene más que ver con grupos de alimentos y, sobre todo, pues digo que limita o minimiza, elimina prácticamente los ultraprocesados y todo ese tipo de alimentos, o muchos de alimentos también procesados. Es verdad que muchos seguidores de la paleodieta dicen que es una dieta evolutiva, en el sentido de que durante millones de años nos hemos adaptado a la dieta paleolítica porque hemos convivido con ella y por lo tanto se nos presenta una teoría evolutiva. Pero lo que tenemos que dejar claro
es que muchas veces cuando desde el punto de vista de la nutrición nos acercamos al mundo evolutivo, pues podemos dejar de lado conocimientos que son propios pues, de un biólogo. Es decir, que al final tenemos que tener mucho cuidado para opinar en todos los ámbitos. Yo soy dietista nutricionista y voy a opinar de nutrición. En este caso, bueno, coincide que también soy biólogo y por eso es un tema que me apasiona y por eso he querido hablar de paleodieta. Pero hay que decir que muchas veces cuando hablamos desde el punto de vista de nutrición sobre un ámbito concreto e intentamos ampliarlo más y tener en cuenta otros aspectos, pues carecemos de esos conocimientos para poder opinar. Entonces, en este sentido, tenemos que dejar claro. Es verdad que algo de cierto hay en esto, en teoría evolutiva. No es casualidad que necesitemos consumir dosis significativas de vitamina C todos los días. No es casualidad que una dieta rica en polifenoles y en fibra aporte ventajas para la salud. No, es que durante cientos de miles de años nuestros ancestros han estado expuestos a una dieta rica en vitamina C, rica en polifenoles, rica en fibra, rica en fitoesteroles, y por eso cuando seguimos una dieta de ese tipo, pues nuestra salud mejora, porque es lo que entre comillas, para entendernos, nuestros genes esperan que hagamos. Pero que esto sea así no quiere decir que haya inmovilidad. Nuestros genes no están anquilosados. Una simple mutación en un gen se puede extender en una sola población en solo 4.000 años. Entonces, antes un alimento no podíamos comerlo y luego resulta que sí, porque ha habido una mutación, es decir, y en solo 4.000 años. Por lo tanto, cuando decimos adaptaciones a millones de años, da a entender que no hay una genética poblacional que sí hay. Por lo tanto, el concepto de genética de poblaciones hay que tenerlo también en cuenta. Bien, hay que tener en cuenta también desde el punto de vista evolutivo que cuando hablamos de evolución prima o se prioriza la especie sobre el individuo. Lo importante para el individuo es que pasen los genes a la siguiente generación porque prima la supervivencia de la especie sobre la supervivencia del propio individuo. Por ello, lo que importa desde el punto de vista del individuo para la supervivencia de la especie es que el individuo alcance la edad a la que se puede reproducir con la suficiente salud y vigor como para poder reproducirse y que sus genes traspasen a la siguiente generación. Pero claro, es fácil de entender que una franja de edad de 13, 20, 25 años es más que de sobra para garantizar eso. Y es fácil de entender que a esta edad, con que haya un mínimo de energía, una suficiente energía, aunque no sea una dieta espectacularmente equilibrada, vamos a alcanzar los 20 años estando en un estado de salud pues relativamente aceptable como para que nos podamos reproducir. Y no hay más que ver que las enfermedades crónicas, cardiovasculares, etcétera, van aumentando su riesgo con los años. Es muy difícil que a los 15, 20 años, donde ya el hombre se podría reproducir, pues vaya a haber problemas de este tipo. Por lo tanto, es difícil pensar que unos genes se pudieran fijar pensando en el individuo cuando ya tiene ciertos años, no vaya a tener pues riesgo de ciertas enfermedades. Más bien, hay que pensar que con alcanzar la edad reproductiva ya sería suficiente. Una vez que se ha alcanzado la edad reproductiva, realmente no importa ya lo que le ocurra al individuo. Es decir, si el individuo sigue vivo una vez pasada la edad reproductiva, estamos teniendo en cuenta que está consumiendo recursos que son necesarios para la especie y para las generaciones que tienen que llegar, o para los individuos que tienen y que todavía no llegaron y que tienen que llegar, por lo tanto, a la edad en la que se reproducen. Por lo tanto, ojo con este mundo romántico de evolución, de parodieta en base a la evolución, porque las cosas pues no son así. Es más, desde el punto meramente evolutivo, una persona de 60 años podemos decir que es un gasto superfluo para la especie, porque sus genes ya se han transmitido, o no, pero deberían haberlo hecho a la siguiente generación. Y por lo tanto, a poco una persona tenga una actividad física como la que había en el momento, que podamos consumir un mínimo de energía y un mínimo de alimentos con una cierta cantidad de nutrientes, pues vamos a llegar a la edad reproductiva joven en un estado de salud adecuado como para poder reproducirnos. Luego ya, pues desde el punto de vista de la especie, poco importa. Para entendernos. No tener cáncer o diabetes tipo 2 o enfermedad cardiovascular a los 50 años, pues ya no es una ventaja evolutiva de ningún tipo, porque ese individuo ya se ha reproducido, sus genes han pasado a la siguiente generación y lo que ocurra ya a esta edad no tiene mucha importancia. Por eso es difícil de entender que haya genes ventajosos que eviten que tengamos cáncer a los 50 o a los 40 porque comamos de una forma determinada y que se hayan fijado. No tiene mucho sentido. Se habrán fijado aquellos que permitan llegar a los 20, a los 25, a los 19, a los 18, que es cuando nos estamos reproduciendo.
Evolutivamente podemos hipotetizar que el hombre se ha adaptado a diferentes nichos ecológicos. El hombre es omnívoro, es capaz de comer muchas cosas. Y además vemos cómo efectivamente el hombre está presente en ecosistemas muy diversos, donde hay grupos de alimentos muy diversos y en algunos hay mucha variedad y en otros hay muy poca variedad. Sin embargo, ha sobrevivido. Y ha sobrevivido a lo largo de los miles y miles y miles de años. Y por lo tanto, se ha adaptado. Por lo tanto, el hombre encuentra en los diferentes nichos ecológicos la suficiente energía y nutrientes como para llegar a la edad reproductiva y conseguir que sobreviva la especie. Por lo tanto, es una prueba de que efectivamente somos capaces de adaptarnos a los diferentes nichos ecológicos y alcanzar la edad reproductiva. Bien, pero es verdad que los paleodefensores, los paleodietistas, defensores del modelo paleo, se centran en que durante millones de años hemos estado expuestos a un determinado grupos de alimentos. Pero la realidad es la que es. Si hay adaptación genética es porque los genes que nos ofrecen una ventaja evolutiva han pasado a la siguiente generación y los que ofrecen una ventaja evolutiva la ofrecen para llegar a la edad de reproducción, no más allá. Por lo tanto, debemos entender que no hay discusión posible. Los genes evolucionan en base a ventajas evolutivas que determinadas mutaciones nos ofrecen. Y estas ventajas pueden hacer que en solo 4.000 años una población entera no pueda comer un alimento y 4.000 años después, pues prácticamente la población entera pueda hacerlo, o una gran parte de ella. Realmente esto es así. Y vamos a ir viendo ejemplos concretos de evolución pues, genética y mutaciones y su relación con otros aspectos como cultura, etc. Bueno, pues por ejemplo, almidón, amilasa y cerebro. Bien, hay diferentes estudios que sugieren que el rápido crecimiento y desarrollo del tamaño del cerebro durante el periodo del Pleistoceno quizás o es muy probable que haya requerido un gran o un mayor suministro de glucosa. Bien, para que esto sea así, que por otro lado es una hipótesis plausible, no hay que olvidar que las células de nuestro cerebro pues se sienten cómodas con la glucosa como fuente de energía, pues bueno, no hay que olvidar y hay que tener en cuenta que esto pudo haber tenido lugar, y ahora veremos por qué es una hipótesis con sentido común, plausible y además pues avalada por ciertos estudios, con una serie de cambios o adaptaciones biológicas, es decir, mutaciones que coincidieron con adaptaciones culturales, como por ejemplo ser capaces de cocinar gracias a la domesticación del fuego. De hecho, existe un solapamiento temporal entre las estimaciones de fecha en las cuales se entiende, se cree que fuimos capaces de domesticar y controlar el fuego y los orígenes de una mutación en el gen que codifica la amilasa, que es la enzima que digiere los hidratos de carbono, una mutación que facilitó una mayor expresión y una mayor actividad de esta amilasa. Bien, claro, cocinar los alimentos que eran ricos en almidón, pues ofrecía una ventaja. Teníamos más disponibilidad de esos hidratos de carbono, para entendernos. Pues si yo cocino el arroz, es mucho más disponible ese almidón y más digestible que si no cocino el arroz y me como los granos crudos. Obviamente, cocinarlo es una ventaja. Por lo tanto, había un almidón mejorado, ya que éramos capaces de cocinarlo, ya que se había desarrollado la cultura del fuego. Pues bien, eso coincidió con un aumento de la expresión de la amilasa salival y quizás también aumento de su actividad. Y eso favoreció pues, que esa mayor disponibilidad de almidón, que ya podríamos cocinar y por lo tanto teníamos más disponible, un almidón mejorado, podemos decir, encima teníamos la capacidad de digerirlo y teníamos una energía extra. Esto significó también una reducción en el tiempo de masticación, de la aparatividad, de la digestibilidad de los alimentos, que eran, pues obviamente, ya menos ricos en polifenoles, que podían ser más problemáticos. Una dieta rica en polifenoles es interesante, pero cuando es excesiva, pues obviamente puede hacer que los alimentos pues, sean menos digestibles y una mejora de la función reproductiva. ¿Por qué? Porque un suministro fiable y constante y suficiente de hidratos de carbono pues puede favorecer el crecimiento fetal. Hay un extra de kilocalorías que nos permiten mantener el periodo de lactancia y puede favorecer la supervivencia infantil. Entonces, bueno, en este sentido sí que era una ventaja. Un estudio liderado por investigadores del ICREA, de la Universidad Autónoma de Barcelona y de la Universidad de York, pues bueno,
vio una prueba directa, la prueba directa más antigua del consumo de alimentos por parte del género Homo, viendo una placa dental de una mandíbula de un homínido de hace 1,2 millones de años, que curiosamente esto guarda relación con España porque fue recuperada en el equipo de Atapuerca, además lo hizo en el yacimiento de Sima del Elefante en el año 2007. Pues bien, cuando se analizaron los microfósiles que estaban incrustados en esa placa dental, como comenté, se vio que había granos de polen de pino, fragmentos de insectos y también había gránulos de almidón. Pero, ojo, eran gránulos de almidón crudos, no estaban cocinados. En ese momento, por lo tanto, no hay pruebas del uso de fuego en ese instante. Lo que estaban consumiendo era almidón crudo. Ahora, algunos investigadores sitúan entre 1,8 millones de años y 300.000 y 400.000 años la capacidad de usar el fuego. Hay diferentes, pues, opciones propuestas, pero en general se considera que el desarrollo de la tecnología para usar y controlar, es decir, el fuego domesticado, pudo tener lugar entre hace 1,2 millones de años y 800.000 años. Bien, interesante, interesante. Porque conociendo el momento en el que éramos capaces de cocinar los alimentos, sabemos en qué momento había disponible más energía. Y esto se ha relacionado con un rápido incremento del tamaño del cerebro. Y este rápido incremento del cerebro tuvo lugar precisamente hace unos 800.000 años, que además, curiosamente, fue justo el punto en que hubo una modificación en el gen de la amilasa. Por lo tanto, todo cuadra. En el Paleolítico, el papel de los hidratos de carbono procedentes del almidón, ojo, porque algunas fuentes de almidón, como cereales, pues los paleodietistas son contrarios a ella, pues ojo, porque los hidratos de carbono procedentes del almidón fueron importantes en el Paleolítico y en parte quizás hayan contribuido a ser lo que somos. El consumo regular de alimentos vegetales ricos en almidón pues ofrece una explicación coherente, plausible y con sentido de común para ese suministro extra de energía que favoreció el crecimiento del cerebro y también intervino pues, una mutación que facilitó una mayor expresión de la amilasa salival. Pero bueno, tampoco podemos negar que la carne también fue importante en nuestro desarrollo. Hace 2,6 millones de años los ancestros nuestros, los ancestros del hombre moderno, pues comenzaron a dedicar menos tiempo a masticar. Agregaron carne a su dieta, tenían utensilios que permitían molerla y ese ahorro en la masticación pues redujo el tamaño de la mandíbula, los músculos necesarios para realizar esa función, los dientes y a la vez había un extra de proteína que también pues, podría ser interesante para la transformación del cerebro. Bien, por lo tanto, también influyó esto, obviamente. Algunos partidarios de la dieta paleo son, bueno, en general la dieta paleo elimina los lácteos. Algunos partidarios pues aceptan algunos lácteos fermentados, pero en general son contrarios al consumo de lácteos. Pero tengo que decir que creen que no estamos adaptados a ellos desde el punto de vista evolutivo o desde el punto de vista genético, pero tengo que decir que hay una fortísima evidencia favorable al consumo de lácteos. No son un grupo de alimentos imprescindible, pero sí es un grupo de alimentos interesante, especialmente cuando hablamos de lácteos fermentados como yogur natural entero no azucarado. Es un grupo de alimentos muy interesante. Son numerosos los metaanálisis y revisiones sistemáticas que concluyen sus beneficios desde el punto de vista cardiovascular, metabólico, reducción de del riesgo de los 5 componentes del síndrome metabólico, mejor control de peso, menos grasa visceral, menos porcentaje de grasa, mejor mantenimiento de la masa muscular. No vamos a negar las ventajas de los lácteos. En eso no voy a entrar porque ya he colgado alguna charla sobre ese tema. Pero es verdad que el consumo de leche se ha generalizado bastante en Europa y otros lugares, pero hace 4.000 años no. Era solo apta para lactantes, como ocurre en los mamíferos. Cuando los mamíferos dejan de ser lactantes y ya son adultos, pues obviamente ya no tienen a su disposición leche, dejan de expresar la beta-lactasa en el intestino porque no van a tener que consumir ya lácteos, no está en su disposición. Sin embargo, en el hombre surgió una mutación hace 4.000 años más o menos que permite que, aun siendo adultos, sigamos produciendo beta-lactasa y seamos capaces de seguir consumiendo lácteos. Somos el único mamífero que lo hace. Y esto se puede entender. En un momento determinado, el hombre pues disponía de ganadería, vacas, cabras, ovejas, que eran una buena fuente de carne también. Pero también fue un buen recurso como fuente de leche y de los lácteos derivados.
en momentos determinados pues, de escasez de alimentos o en zonas concretas en las cuales la ganadería quizás era la principal fuente y a través de los lácteos derivadas de ella, de energía, de proteínas, de hidratos de carbono también procedentes de la lactosa, de grasas, pues los lácteos fueron una ventaja evolutiva. Es decir, el que fuera capaz de adaptarse a este nicho en el que había disponibilidad lácteos y no muchas otras cosas, pues pudo sobrevivir y por lo tanto se fijaron mutaciones que permiten que se pusieran consumir lácteos. Eso explica por qué una parte importante de la población, 4.000 años después, pues es capaz de consumir lácteos y no es intolerante a la lactosa. Hay algunos que siguen siendo intolerantes a la lactosa, pero esta mutación se fijó en una parte muy importante de la población. Cuando hace 4.000 años, pues nadie podía consumir lácteos. También las legumbres y cereales integrales incluso, son retirados de la paleodieta, pero son también numerosos los metaanálisis y revisiones sistemáticas que relacionan el consumo de legumbres y cereales integrales con menor riesgo de cáncer de colon directo, mejor control de peso, mejor metabolismo de la glucosa y de lípidos. Bueno, en este sentido, pues de nuevo hay una fuerte evidencia a favor de dos grupos, al igual que ocurre con los lácteos, que se retiran por parte de los partidarios de la dieta PARE. También vamos a hablar de un tema, menos carne, más densidad de sol y más piel clara. Pues otro ejemplo de mutación fijada en pocos miles de años es el caso de la pigmentación clara. Hace más de 8.000 años era más habitual la pigmentación oscura. El hombre comía mucha carne, que era fuente de vitamina D, y además estaba expuesto a zonas con mucho sol, que es la principal síntesis de vitamina D, pero bueno, tenía la piel oscura que también era o tenía un efecto protector frente a este exceso de sol. Pero con la llegada de la agricultura no había tanta exposición de carne y la síntesis de vitamina D en la piel se convirtió ya en una fuente imprescindible, cuando además se estaba quizás en zonas en las que la exposición de sol no era tan elevada. Por lo tanto, entre que había menos fuente alimentaria porque se consumía menos carne y quizás que en algunas zonas no había tanta exposición al sol, pues tener la piel clara se convirtió en una ventaja evolutiva para alcanzar la edad reproductiva y transmitir esta piel clara a las siguientes generaciones. Porque un déficit de vitamina D dificulta muchísimo alcanzar la edad reproductiva. Muchísimas funciones tiene la vitamina D, pero entre otras cosas, pues su déficit puede provocar raquitismo, no alcanzamos la edad reproductiva. O sea que es otro ejemplo. También el hecho de que ventajas genéticas para los niños son desventajas para los ancianos en cuanto a enfermedades. Es decir, y esto ya lo he explicado antes, hay determinadas mutaciones que ofrecen ventajas a los niños para que alcancen la edad reproductiva frente a otros niños. Es decir, ciertas mutaciones hacen que esos niños sean capaces de reproducirse, alcanzar esa edad en la que se pueden reproducir y pasar sus genes a la siguiente generación. Pero el precio que tienen que pagar es que su vejez es mucho más frágil. Pero, sin embargo, como les da una ventaja desde el punto de vista evolutivo para llegar a esa edad reproductiva, pues este tipo de genes son los que se tienden a fijar. Por lo tanto, esto no es ningún problema alguno, pero también contradice o da argumentos en contra de esa teoría evolutiva de la paleodieta, que, sin embargo, ya vemos que desde el punto de vista de la genética de poblaciones, pues deja mucho que desear. El exceso de fructosa, en cuanto a la teoría evolutiva. Eso es una hipótesis interesante y apasionante también, a quien le guste un poco el tema de la evolución. Diversos autores presentaron esta hipótesis diciendo que es posible que una mutación en nuestros ancestros simios, y ya que haya tenido lugar hace millones de años, nos convirtiera en ahorradores de energía y ahora explique por qué hay esta plaga de obesidad cuando hay abundancia de energía. Claro, de ser así, esta mutación fue interesante y ventajosa en tiempos de escasez. Pero claro, en tiempos actuales, donde nos sobra energía y estamos en ambiente obesigénico, pues facilita muchísimo el incremento de grasa corporal, la obesidad y otra serie de enfermedades como diabetes tipo 2, hipertensión, etc. Bueno, no podemos negar que los primeros simios africanos vivieron en un paraíso, entre comillas, en cuanto a abundancia de frutas, que podría ser su alimento principal. Pero diferentes cambios climáticos, etcétera, acabaron conociendo diferentes periodos de escasez, sobre todo en ciertas estaciones como el invierno. Pues bien, hay ciertos estudios de reloj molecular
que han hecho coincidir en el tiempo estos periodos en los que hubo escasez con la aparición de una mutación en un gen interesante, el gen que codifica la enzima uricasa. Y esta enzima es una enzima que descompone el ácido úrico en un producto de desecho. Y esto facilita el control de los niveles de ácido úrico en sangre. Bien. Sin embargo, esto no es un problema, porque a través de la orina se puede eliminar el ácido úrico. Por lo tanto, esta mutación pues solo supone una pequeña y ligera subida en los niveles de sangre de ácido úrico y no es un problema. De hecho, es así. Los simios actuales comparten esta mutación con nosotros y no tienen ningún problema. Pero en las sociedades humanas, los niveles de ácido úrico se han disparado y es debido a la dieta occidental. Y las personas obesas tienen niveles elevados de ácido úrico, colesterol, triglicéridos, pero también de ácido úrico, que además se considera un marcador de riesgo incluso también cardiovascular, aunque durante mucho tiempo no se haya tenido en cuenta. Diferentes estudios también sugieren que los niveles elevados de ácido úrico pueden elevar la tensión arterial por un incremento del estrés oxidativo y también incluso por pequeños daños renales. Pero esto se revierte cuando se toman fármacos que son capaces de reducir el ácido úrico. Pues bien, una hipótesis relaciona esto, la obesidad actual, el ácido úrico con la obesidad, y todo derivado de la mutación en este gen que codifica la uricasa, a la cual le podríamos llamar gen ahorrador, y este es el hipotético gen ahorrador. Y realmente, la fructosa, si comprobamos un poco los estudios publicados, vemos cómo el exceso de fructosa, no cuando es intrínseca en forma de fruta, sino la fructosa presente como jarabe de fructosa en bebidas refrescantes, en bollería, ultraprocesados, etcétera, pues el exceso de fructosa induce un mayor acúmulo de grasa y una resistencia posterior a la insulina. La fructosa puede bloquear la producción de la hormona leptina y retrasar la sensación de saciedad. Y todo esto hace que consumamos más alimentos y facilitar que tengamos obesidad. Además, la fructosa se descompone o se relaciona con niveles más elevados de ácido úrico. Y si consumimos mucha fructosa, tendremos niveles más elevados de ácido úrico y hay bastantes estudios que pues concluyen esto. Y claro, teniendo en cuenta que hay estudios que sugieren que reducir el ácido úrico dificulta que la fructosa se convierta en grasa, enlaza todavía y une todavía mucho más esto. Y además, de hecho, reducir el ácido úrico parece que mejora varios de los componentes del síndrome metabólico. De alguna forma, el ácido úrico tiene un efecto. Pues podremos hipotetizar que un exceso de fructosa, pero quizás también de otros azúcares, quizás no, seguro, como glucosa, sacarosa, facilita el acúmulo de grasa. Quizás la fructosa, estos jarabes de fructosa, etcétera, puede que especialmente, pero en cualquier caso, todos ellos. Puede favorecer el acúmulo de grasa, bien, resistencia a la insulina, bien puede elevar los niveles de ácido úrico, precisamente por la mutación de esa uricasa, de ese gen ahorrador que podemos llamar, y todo esto, la resistencia a la insulina derivada del exceso de grasa y los propios niveles elevados de ácido úrico, pueden favorecer el desarrollo de varios de los componentes del síndrome metabólico. Y por lo tanto, también esto tiene una visión evolutiva, porque si no hubiera dicha mutación, los niveles de ácido úrico no se dispararían y por lo tanto esta pescadilla que se muerde la cola no tendría lugar. Es por lo que se ha considerado el gen de la uricasa un gen ahorrador que en tiempos de escasez fue interesante y que hoy en día pues es perjudicial. Por eso es importante seguir esta recomendación de limitar los azúcares libres, pues un exceso de zumos, un exceso de bebidas azucaradas, un exceso de bollería, pues no es para nada interesante cuando son intrínsecos en forma de fruta entera, etcétera. No parece que sea un problema. También algo que es típico entre los seguidores de la dieta paleo es comparar entre especies. Pues bueno, pues hay que tener en cuenta que hay animales como reptiles, etcétera, cuya edad reproductiva dure mucho tiempo, tiene mucho que ver con su metabolismo, que es muy distinto de los mamíferos y no hay que olvidar que el hombre es un mamífero. Y los homínidos tardamos un tiempo significativo en alcanzar esa edad reproductiva, y para alcanzar esa edad se ha invertido muchísima energía y tiene unos cuantos años de vida reproductiva que no son
demasiados en comparación con otras especies, pero se invierte mucho para alcanzarlo. Por lo tanto, después no interesa que desde el punto de vista evolutivo consuma recursos para que los otros individuos que tienen que dedicar muchos años a alcanzar la edad reproductiva no dispongan de recursos. El hombre es omnívoro y es fácil de entender que tenemos que adaptarnos a lo que haya disponible. Es muy difícil de entender que pueda haber una alimentación adaptada al hombre desde el punto de vista evolutivo en el sentido de alargar la vida y prevenir enfermedades más allá de alcanzar de una vez que se ha alcanzado la edad reproductiva. No tiene mucho sentido pensar que consumir recursos una vez que nos hemos reproducido sea ventajoso para la especie. Al revés, no es ventajoso. Los genes se fijan con las ventajas evolutivas que ofrecen para la edad reproductiva. Por eso es razonable pensar, y así ha sido, que el hombre se ha adaptado a consumir alimentos muy diferentes. Carnes, pescados, huevos, cereales, especialmente grano entero, frutas, legumbres, frutos secos, verduras y hortalizas, lácteos, para poder ocupar nichos ecológicos muy diferentes. Y de hecho los ha ocupado, y de hecho en todos ellos alcanzó la edad reproductiva y por eso ha sobrevivido. Por lo tanto, en este sentido, no hay más que hablar. Y para ahondar en esta idea podemos ver algunos pueblos actuales que siguen modos de vida paleolíticos. Siguen un sistema de vida similar a los cazadores-recolectores. Pues podemos encontrar, por ejemplo, la tribu Quintaba de Papúa Nueva Guinea, que sigue una dieta muy rica en hidratos de carbono, con tubérculos, etc., y se encuentran sanos. Y otras tribus de Namibia, con una dieta muy rica en proteína procedente de la carne y muy pocos hidratos de carbono, también están muy sanos. Al final parece que guarda relación más bien con el tipo de alimentos reales y frescos y no ultraprocesados que con un reparto adecuado de macronutrientes. Bien, claro que hay que tener en cuenta que el abandono del Paleolítico, que tanto se presenta como romántico, fue bueno para el hombre desde el punto de vista de la transición al Neolítico, porque fuimos capaces de almacenar grandes cantidades de comida para que durara grandes espacios de tiempo, y esto también fue una ventaja evolutiva. Está fuera de duda que esto permitió el desarrollo de ciudades, división del trabajo, las redes sociales que favorecen pues, que efectivamente pues, los ancianos sobrevivan, el desarrollo de la ciencia, etcétera, etcétera. Pues todas estas redes sociales amplias, etcétera, etcétera, pues fueron una gran ventaja desde el punto de vista social, pero que luego al final favorecen también, en cierto modo, la supervivencia de la especie. Además, los cazadores-recolectores suelen utilizar pocas palabras para enseñar los números, porque muchas veces se utiliza solamente el concepto de uno, dos o muchos. La agricultura, la numeración fue algo fundamental. Sin agricultura es muy difícil de entender la aritmética, escritura, etcétera. Y el Neolítico llegó y permitió estas mayores relaciones sociales, el desarrollo de la cultura en todas sus ramas, la ciencia, permitió muchos más alimentos, mucha más población y permitió que hoy estemos aquí. No hay vuelta de hoja. Pero claro, existen dos teorías tradicionales sobre la propagación de la agricultura en Europa. Una de ellas, que es la llamada difusión démica, defiende que en realidad el Neolítico o al Neolítico se fue llegando y fue progresando por movimiento de poblaciones. Pero otra, que es la difusión cultural, considera que el factor principal no fue este movimiento poblacional, sino la transmisión de ideas. Pero sea como fuere, sea cual fuera, una mezcla de las dos o las dos, la verdad es que en ambos casos, pues es cierto que los cazadores-recolectores en un momento determinado se convirtieron en agricultores y de alguna forma pues los agricultores pues llegaban a zonas donde había cazadores-recolectores y se iban algunos de ellos convirtiendo en agricultores. Y esta tasa de conversión fue muy alta porque la población mundial se transformó en su práctica totalidad. Realmente esto es así y tampoco se puede negar. También a veces se combina la paleodieta con el ayuno intermitente. El ayuno intermitente ya lo hablé específicamente sobre él, yo no soy contrario a él, creo que tiene ventajas y utilidades, que es una herramienta también útil, aunque en general creo que no es extensible para la mayor parte de la población y de hecho yo a veces he utilizado esa herramienta dietética yo mismo y a veces para pacientes, pero no creo que es algo que se deba generalizar. En general creo que hay otros patrones que son mucho más compatibles con la cultura, la sociedad real y el mundo real, que es lo que a mí me gusta decir. Bien, también es cierto que a veces se ha presentado la combinación de paleodieta con ayuno como ventajas desde el punto de vista de la composición corporal. También quiero decir que hay estudios que sugieren que hacer varias tomas al día, sobre todo precisamente en personas de más edad, y cuando en ellas hay fracción proteica, pues nos ayuda a evitar la pérdida de masa muscular. Sobre eso podríamos debatir, pero muchas veces todo esto que nos aseguran, nos prometen y nos dicen desde el punto de vista de la paleodieta, luego cuando pues, nos ponemos a hacer revisiones científicas no está nada tan claro. Cuando nos podemos saber cuáles son las publicaciones en la
bibliografía. Ahora, en mi opinión, tengo que decir que no considero que sea una mala dieta la paleodieta. Es mucho mejor que lo que come la mayor parte del mundo occidental. Tiene muchas cosas buenas y apuesta por alimentos de verdad y elimina los ultraprocesados. Sin embargo, esto es así, pero no se deben utilizar argumentos falsos para defenderla y eliminar lácteos que son interesantes, eliminar cereales enteros o legumbres. No tiene razón de ser, porque incluyendo estos alimentos estamos en el llamado patrón mediterráneo, que tiene muchísima más evidencia que la paleodieta en cuanto a estudios mucho más numerosos, estudios mucho más grandes y muchos más años de estudio. Entonces, realmente esto es así. El patrón dietético mediterráneo de verdad, pues tampoco incluye ultraprocesados. Hay gente que dice, mira, Ramón, yo mejoré mucho cuando pasé a la paleodieta, porque antes seguía dieta mediterránea y me iba fatal. Y le digo yo, ¿qué desayunas? Desayunaba galletas con la dieta mediterránea. Pues eso no es dieta mediterránea. Quizás el problema está en que no sabíamos lo que era dieta mediterránea. Al cambiar a paleodieta, eliminé ultraprocesados y mejoré. Pero una buena dieta mediterránea es preferible a la paleodieta porque incluye más variedad, respeta mejor nuestra cultura e incluye grupos de alimentos interesantes, como los lácteos fermentados, como las legumbres o como los cereales de grano entero. Y nada más, es un placer como siempre, muchas gracias, espero que os haya gustado. Hablaré próximamente de ayuno intermitente y dieta cetogénica.